¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Tras un manto de neblina 1982. Y hoy vamos a hablar del ninguneo y la discriminación que se sufre de las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Una de las causas que debe unir a todos los argentinos es la causa Malvina. Lamentablemente muchos presidentes, gobernadores e intendentes, como lo vamos a ver en este caso, así no lo han entendido. Sencillamente, al no tratar la veteranía de guerra que les fuera robada a más de 9.500 soldados, que no eligieron ir a la guerra, sino simplemente los enviaron, que seguramente hoy la clase política fue la misma que el 2 de abril salió a la calle aplaudiendo a Galtieri por haber tomado las Malvinas. Y hoy se hacen los distraídos, no te reciben, vos vas con una presentación, no te dan bolilla, no te da la posibilidad de generar un puesto y condiciones alimenticias y de atención médica a los excombatientes, que hoy suman en Esteban Echeverría unos 130 aproximadamente, 110, 120. Por eso, sencillamente a través de la discriminación, el cierre de puertas de los espacios políticos para poder generar propuestas ante el extremo abandono de parte del gobierno, de ese gobierno que los envió a pelear, hoy ya de avanzada edad. Tengamos en cuenta que Argentina ha firmado en los derechos humanos, de derechos humanos, se encuentra la prevención de la tercera edad, ¿no es cierto? Que es un beneficio para todos aquellos de más de 60 años. Y también sus propios pares, ¿no? Como lo fue la reunión que tuvimos en Esteban Echeverría con el intendente Fernández Brey, que es colega, ¿no? Porque tengo entendido que es abogado, ¿eh? Durante el transcurso del mes de mayo. Y ahora te voy a pasar a contar. Estás en Tras un manto de neblina, 1982. Soy el doctor Miguel Sánchez, excombatiente del conflicto del Atlántico Sur. Bienvenido. Efectivamente, el Poder Judicial ha fallado favorablemente en muchos camaradas que estuvieron dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur a través del acta de acuerdo número 1 del 24 de mayo del año 1982. En particular, lo que tiene el acta de acuerdo es que amplía el Teatro de Operaciones del 7 de abril del año 82, que antiguamente era la línea de mar hacia Malvinas, espacio aéreo y marítimo, hacia todas las unidades militares y objetivos estratégicos asentados en la Patagonia Argentina. ¿Qué pasa? El Ministerio de Defensa hoy te aplica el fallo del 7 de abril del año 1982, contradiciendo las leyes de procedimiento administrativo, ya que, ese acto administrativo no es un fallo, ese acto administrativo te lo aplica y a nosotros nos saca fuera del sistema de la veteranía de guerra. Por eso te quería contar lo que pasó, que la verdad que es muy triste, ¿no? Que realmente la gente que hoy está en cabeza de un territorio importante como es Esteban Echeverría no quiera de cierta manera reconocer a quienes realmente vivimos en forma permanente en Esteban Echeverría y que no solamente pasamos por un lugar político, sino que conocemos a nuestros vecinos y conocemos nuestra idiosincrasia. Hemos estado en los colegios de acá del partido, nos conocemos todos, ¿no es cierto? Por eso quería hablar que con respecto a este tema, un día nos cruzamos con el intendente Grey en una plaza de Esteban Echeverría, de Transradio, donde le solicitamos una entrevista, ¿no? Para solicitarle si a través de él podría hacer un reconocimiento a los más de 120 soldados, yo había dicho 130, pero son más o menos 120, los que viven en Esteban Echeverría. Un acto público, porque desde que regresamos de las Islas Malvinas nadie ha reconocido a nadie, por lo menos los excombatientes que estuvimos fuera de esa zona que el Estado argentino hoy pretende y continúa a aplicarlo, ¿no?
fallando en contra de sus administrados. Seguramente, intendente, si usted está escuchando este video, sabe de lo que estoy hablando. Cuando hay varios actos administrativos y hay varios actos administrativos que favorecen a los administrados, siempre se va a estar a favor del administrado, nunca en contra, a favor de la administración pública, como fue en este caso. Entiendo que los centros de veteranos de guerra de Malvinas, como la Federación de Malvinas, no están a la altura con respecto a defender la soberanía nacional. Yo creo que están más metidos en la política que otra cosa, porque realmente yo no vi que se hayan quejado con el radar inglés en Tolwyn, en la provincia de Tierra del Fuego. Tampoco los vi protestando cuando los mapuches o pseudo mapuches en la zona entre Río Negro y Neuquén tomaban las tierras. No los vi presentes ahí, o por lo menos si no podían, hubieran sacado un comunicado en oposición a esta situación, porque si realmente ustedes defendieron la soberanía, ¿cómo permiten que hoy la soberanía esté siendo abordada por Inglaterra y por estos pseudo mapuches con base en Inglaterra? ¿Sí? Por eso prefieren impedir más que nada que sus camaradas, que hoy no están reconocidos, reciban el reconocimiento del pueblo echeverriano. Solamente le pedimos una medalla y un diploma. Era todo lo que le pedíamos, intendente Grey, nada más que eso. Está claro que ve como muchos de los gobiernos la historia, señor, solamente con un ojo. Señor Grey, los soldados que de Malvinas estuvieron más de 60 días en ese lugar, porque sus camaradas que estaban acá en la Patagonia, en el continente, les proveían las armas, alimentos, medicamentos, elementos sanitarios y combustible, y sus municiones, que la cargábamos a mano, señor. ¿Usted sabe lo que es cargar un cajón de munición 105 de 60 kilos? En aquel entonces teníamos, el que menos tenía era 60 kilos, pesaba, de 60 a 80, manipulando esa cantidad de municiones. Obviamente usted no sabe lo que es una guerra, porque nunca ha estado, no sabe lo que es el desamparo, no sabe lo que es el desarraigo, ¿me entiende? Porque si no, no hubiera hecho esto a los soldados que hoy están reclamándole un reconocimiento ante el pueblo de Esteban Echeverría. Al contrario, ¿sí? Pretende hacer oídos sordos a nuestros justos reclamos, ¿sí? Porque si no hubiera sido por los soldados que estuvieron dentro del continente, si Argentina retenía las islas, iba a ser el primer lugar donde iban a ingresar los chilenos, señor. Yo tengo pruebas de eso, no estoy hablando porque yo fabulo, se las pongo a disposición a las pruebas si no cree, como así también algunos de los que están a su lado. Y la verdad que sin la ayuda de los soldados que tuvimos en el continente, porque usted sabe que yo le recomiendo leer El Barón de Jomini en sus experiencias sobre la logística de guerra. Le digo que este es un libro antiguo, de la época de Napoleón, donde él habla sobre qué es la logística, ¿sí? Que es más, es una materia que figuran en los institutos militares. Por eso también le sugiero también, si le interesa el tema, ¿no?, que lea la declaración testimonial del general Menéndez correspondiente al libro 5, página 797, de las declaraciones del informe Rattenbach sobre el aprovisionamiento del Bahía Paraíso, del buque árabe Bahía Paraíso, el buque hospital, de Punta Quilla a Puerto Argentino en 1982 y viceversa. Fíjese la cantidad de tropas que estuvieron en Malvinas, la mayoría fueron todos del ejército, y solamente de tierra, de marina, fue el batallón de infantería de marina número 5, que me saco el sombrero, señor. Cómo han peleado esa gente, con qué valor, ¿sí? Porque estaban preparados y estaban acondicionados para el combate y verdaderamente tenían buenos jefes, ¿sí? Jefes que pudieron reconocer a otros soldados que estuvieron dentro de los buques. Fíjese que había 13.500
efectivos en la isla. La Armada tiene 10.000, o sea que un total de unos 24.500, 25.000 efectivos o soldados reconocidos hay en este momento y en la actualidad, ¿no es cierto? Por eso el decreto 509/88, es decir, se hicieron la ley a medida. Sepa que no hubo ningún barco de la Armada, salvo los confiscados en Malvinas, y 2 buques de la Prefectura Naval Argentina estuvieron en Malvinas. Los grandes buques, una vez que hundieron al Belgrano, fueron todos a puerto, la mayoría, todos, yo diría casi todos, porque estaban los submarinos nucleares, y esa orden había sido de la Armada. Y también está en la página 510 de ese mismo informe lo que le estoy diciendo. Y también le puedo enumerar muchísimas cosas, como por ejemplo el soldado Rojas Carlos del Regimiento de Caballería de Tanques 11, en cumplimiento de su deber, le quitó la vida a un ciudadano chileno que merodeaba el Regimiento de Caballería de Tanques 11 en Puerto Santa Cruz, con 18 años. Esto está en el libro de guerra histórico de la Brigada Mecanizada 11 de Infantería, dependiente del 5º Cuerpo de Ejército. Sabe que este cuerpo de ejército tenía la jurisdicción de la Patagonia, incluyendo Tierra del Fuego. Digo porque seguramente lo desconoce. Y volviendo con el soldado Rojas, este padeció toda su vida la muerte de una persona con sus 18 años, se la quitó y fue olvidado por el Estado argentino, a tal punto que perdió sus estribos. Y bueno, como Rojas hay miles, y también los de Esteban Echeverría, que no quiere reconocer usted, los que como argentino me avergüenza. Porque no solamente usted, sino también los gobernadores, los intendentes. Salvo, por ejemplo, el municipio de Quilmes, el municipio de La Plata, el municipio de Florencio Varela, el municipio de Guaminí. Todos ellos entendieron que todos son excombatientes, entendieron la ley, ¿me entiende? Y así muchos más, yo le enumero esos 4 o 5, pero hay muchos más, que a su disposición está la documentación que yo le estoy informando, ¿no? Por eso todos ocuparon un lugar de combate durante el conflicto de Malvinas. Ahora, si por cuestiones personales o particulares no se lo quiere reconocer, es otra cuestión, ¿sí? Sabemos que la verdad siempre llega, y siempre llega a tiempo. Usted sabe lo que yo le digo, ¿no es cierto? Que hay alguien arriba que nos está mirando y sabe cuando estamos haciendo bien las cosas y cuando estamos haciendo mal las cosas. Por ello le explicamos a usted nuevamente, porque éramos veteranos de guerra como ustedes saben, y lo hemos trabajado siempre en este canal que estamos viendo este video, ¿no? Que la ley 2309 vigente actualmente es la ley madre de todas las leyes de veteranía de guerra, incluyendo las pensiones, que no fue para oficiales y suboficiales, sino fue para el soldado, que no iba a tener, una vez finalizado un conflicto bélico, lugar para poder trabajar, para poder curar sus heridas, a diferencia de los oficiales y los suboficiales. Eso se vio reflejado con las sazonadas cara pintada, ¿sí? Usted fíjese que después de las sazonadas cara pintada sale el decreto 509/88 del doctor Alfonsín, del gobierno del doctor Alfonsín, y ministro Jaron. Lo puede ver, lo tiene para ver. Por eso, en esa oportunidad, cuando nosotros estuvimos con usted en esa charla, usted había traído a 3 excombatientes, ¿sí? Y nosotros éramos 5, los camaradas veteranos de guerra de Esteban Echeverría no reconocido, que íbamos en representación de los restantes. La realidad es que nosotros sabemos qué hicimos durante el conflicto y también sabemos de la oposición de los políticos en el reconocimiento, porque estamos en la lucha. Calcule que yo en este canal tengo 71 videos de cosas que realmente pasaron, ¿sí? Y están documentadas. Entonces, si nosotros le vamos a exigir por decir, ¿no es cierto?, un ejemplo, a el portaaviones 25 de mayo que acredite acciones bélicas, no va a acreditar nada. Pero por esa ley, por ese capricho del Estado, son reconocidos como veteranos de guerra.
Por eso en la reunión usted había venido con estos tres muchachos, por eso ahí empezó a ponerse, en este caso, exponiéndole quien le habla la cuestión jurídica por el cual somos veteranos de guerra y excombatientes, en la cual nosotros estamos reconocidos por las leyes vigentes en la actualidad, ¿no? Y aparentemente otro camarada reconocido, que creo que era del Regimiento 7 de Infantería, se sintió molesto por nuestra presencia en el lugar, lo cual notamos que también a usted fue bastante, se sintió también tocado, ¿no?, ante esta situación. Y otro de los camaradas, creo que era el presidente del Centro de Veteranos Esteban Echeverría, nos preguntó él, si pasando sobre la autoridad, qué era lo que queríamos nosotros. Creo que esa pregunta estuvo de más, porque entiendo, señor intendente, que usted es el intendente, no este muchacho. Por eso nuestra petición es más, creo que es una falta de respeto a su figura política. Pero bueno, en realidad esto va a denotar el manejo que podría llegar a estar teniendo sobre la figura de un funcionario público, ¿no?, que es en su caso. O sea, ante este hecho se ha pedido honesto y lógico que le habíamos hecho para que a través de un acto público nos entregue las medallas y diplomas de un reconocimiento, ¿no?, público, que es grato, ¿no?, porque nuestros nietos ni nuestros hijos jamás estuvieron en un acto público. Y ya hoy tenemos 60 años, ya no estamos yendo de esta vida, como ya muchos camaradas se han ido. Y somos todos vecinos de Esteban Echeverría. Creo que usted no es de Echeverría, me parece, pero nosotros sí. Nacimos en Esteban Echeverría, nos criamos en Esteban Echeverría, fuimos a los colegios de Esteban Echeverría, y hoy usted aún sigue negando ese pequeño pedido, ¿no?, pero muy grande para nosotros, es muy emotivo y nos toca el alma, aunque no le parezca. Ahora bien, desde el punto técnico legal, esto no solo es para el intendente Esteban Echeverría, ¿no?, que podríamos decir que sería anticausa Malvinas, ¿no?, porque creo que, como dije al principio, la causa de Malvinas nos tiene que unir, no desunir, ¿sí?, porque no dejó de reparar su discriminación social a los soldados echeverrianos que no estaban reconocidos y defendieron la soberanía en el continente, donde ellos no lo eligieron, como tampoco los muchachos que fueron a Malvinas eligieron ir a Malvinas. Todos formamos parte de un equipo. Y aparentemente hay muchos goleadores en el equipo contrario, aparentemente. Pero bueno, dejémoslos de lado eso. Por eso, presidentes, gobernadores, intendentes, la realidad acabada de la veteranía de guerra y o excombatiente de conflicto Malvinas tiene aristas que posiblemente hasta hoy lo desconocía. Y hoy tienen un lugar en la historia para hacer justicia. Mire, en Estados Unidos, apenas culminada la guerra de la secesión, una decisión del Tribunal Supremo de 1896 en un fallo, Plessy versus Ferguson, sostuvo esta práctica al dictaminar que las instalaciones separadas desde el punto de vista racial, pero iguales, cumplían con la misma norma de la igual protección. Houston y Marshall decidieron derrotar la decisión Plessy en los tribunales federales, mostrando que en un mundo real lo separado no era nunca igual. Y le voy a ir explicando paso a paso. Finalmente, después de años de lucha, el 17 de mayo de 1954, por unanimidad a través del fallo Brown versus Board of Education, el Tribunal Supremo vindicó la estrategia de Marshall, citando el escrito de Clark y otros estudios identificados por los demandantes. El Tribunal Supremo dictaminó de modo decisivo: en el campo de la educación pública no hay lugar para la doctrina de separados pero iguales. Las instalaciones educativas separadas son inherentemente desiguales. Por lo tanto, sostener que los demandantes y otros en situación similar se ven por razón de la segregación, que es motivo de la querella, privados de la igual protección de las leyes garantizadas por la 14ª enmienda. Para que usted entienda, el tema es así. Una vez terminada la guerra de sucesión, se equipararon los derechos de la gente
afroamericana con los blancos. ¿Qué pasó? En su momento dijeron que, que los afroamericanos tenían derecho a una educación, por ello fueron a la escuela, pero en aulas separadas, una aula de blanco y otra aula de negro, ¿sí? Entonces ese es el fallo que da el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Thurgood Marshall, un excelente abogado afroamericano, y fue el primer afroamericano en integrar la Corte Suprema de los Estados Unidos, fue quien tuvo destacada labor en este fallo. Ahora bien, el Ministerio de Defensa de la Nación, con el solo objeto de no reconocer a sus excombatientes por una cuestión política, utiliza para reconocer veteranos de guerra con todos los derechos a quienes estuvieron dentro del TOAS, Teatro Operación Atlántico Sur, para las personas que no sepan, del decreto S número 700 del 7 de abril del año 1982, que es el siguiente: jurisdicción, plataforma continental, mar argentino, porque fue la Armada quien organizó la invasión a las islas, ¿no? Las Islas Malvinas, Georgia y Santos del Sur, espacio aéreo y marítimo. Es decir, este decreto es y fue un acto administrativo realizado por un gobierno de turno, nos guste o no, o haya sido militar o no. Corresponde como tal a dicho acto con fuerza legal que corresponde, ¿no? Bueno, ¿por qué competencia en la función? Porque es claro, en especial por la Ley de Defensa Nacional 16970/66, vigente en la época del conflicto por Malvinas, en su artículo 33 de este texto legal vigente de dicha época, le otorga la facultad al presidente de la Nación de declarar un teatro de operaciones. Y dice textualmente, como está en la ley, título 5, jurisdicción territorial y requisiciones. Artículo 33. En caso de guerra, el presidente de la Nación podrá declarar teatro de operaciones aparte del territorio nacional. No dice teatros, dice teatro. Claro está que dice, como lo decía, en singular, no en plural. Es decir, todos los excombatientes, incluyendo cuadros y soldados, cuando me refiero a cuadros hablo de oficiales y suboficiales, que estuvieron en el TOAS, conforme al acta de acuerdo número 1 del 24 de mayo de 1982, deben ser reconocidos como veteranos de guerra, conforme a los anunciados precedentemente, que establece su jurisdicción con los mismos derechos y obligaciones que hoy tienen los reconocidos. La realidad, muchachos, por más que ustedes se molesten y pretendan imponer sus justificaciones que tampoco no tienen, porque no pueden hablar o tener un debate porque no tienen elementos como para oponerse. Se oponen porque me opongo a acceder a determinados beneficios que la legislación nacional y provincial vigente le otorga en reconocimiento de dicha participación. Yo entiendo, doctor, que usted, Gray, es un abogado y debe haber estudiado seguramente Derecho Administrativo en su trayecto por la universidad. Si bien es cierto que el artículo 14 de la ley número 19.549/72, que es la ley de procedimiento administrativo, prescribe que el acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable, cuando fuera emitido por incompetencia de la función. Me estoy refiriendo al decreto de 700 del 7 de abril del año 1982 y al acta de acuerdo número 1 del 24 de mayo de 1982, que es la misma ley. En el artículo 17 dice, le pone un límite: el acto nulo no puede ser revocado en sede administrativa cuando estuviera firme y consentido y hubiera generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo. Obviamente, los derechos se están cumpliendo a los muchachos que están reconocidos actualmente, pero no los que no están reconocidos y le corresponde el mismo derecho. Los derechos subjetivos que corresponden a la inclusión de los soldados de las bases continentales de las Fuerzas Armadas y los objetivos estratégicos que podían servir de objetivo de destrucción a las fuerzas del Reino Unido de Gran Bretaña, para debilitar sus fuerzas en el cumplimiento de los objetivos trazados, se hizo este acto administrativo. En este caso, solo una decisión judicial puede declarar su nulidad, que es lo que le estamos pidiendo ahora en las leyes, a través de las demandas que estamos imponiéndole al Estado para que sean reconocidos los camaradas no reconocidos. Por ello, tiene que estar vigente el acta de acuerdo número 1, no el decreto de 700 que hemos hablado recién, ¿no?
Pero existe una salvedad a este entuerto, ¿eh?